¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición de Objetivos por Canal C de Cablevisión, como es habitual, los días sábados. Hoy, particularmente, usted sabe que este programa se graba el día viernes. Hoy se festejan los 10 años de Canal C. Es decir, nos sumamos a esta adhesión de los 2 lustros, que no es poco. Al contrario, es un esfuerzo, se diría que ciclópeo de esta administración de Canal C, para tratar de llevar adelante no solo un canal independiente, sino también los esfuerzos que naturalmente exige un emprendimiento de estas características. Así que nos sumamos, nos adherimos a estos 10 años de Canal C. No va a estar Alfredo Blanco hoy con nosotros porque tiene compromisos contraídos con antelación desde el punto de vista personal, así que vamos a desarrollar temas económicos, naturalmente, como es habitual. Vamos a hablar de la crisis brasileña, el impacto del desempleo y el impacto que tiene también en la República Argentina la crisis brasileña. Y vamos a hablar de algo que particularmente preocupa, que es los narcotraficantes, de delincuentes a referentes sociales. Van a estar con nosotros Maximiliano Bauch, del Centro de Estudios de Libertad y Responsabilidad. Vamos a hablar con Alfredo Esclaret Curuchet, que es el titular del CIPES, y Néstor Moche. Néstor Moche, que es integrante de Progresistas. Vamos a los auspicios. Cuando regresemos, comenzamos a desarrollar esta edición de Objetivos. De Santander Río. Fabicur Ixa, Marco Aurelio Sosa, Cooperativa Horizonte, Inversia, Instituto San Agustín, Cotreco, Higiene Urbana, Aberturas Urbantec, Centro Robles, Doctora Elvia Guzmán, La Anastasia, El Arrabal, Taller Alam. ¿Hay algún error de tipeo a lo mejor? Bien, ¿cómo finaliza el gobierno desde el punto de vista económico? ¿Cómo termina este gobierno desde el punto de vista económico? ¿Cómo empieza el próximo? ¿Qué le deja al próximo? Estamos con el licenciado Maximiliano Bauch, que es investigador de estudios económicos del Centro de Estudios de Libertad y Responsabilidad. Maximiliano, gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo finaliza? ¿Qué le deja al que viene? Bueno, en realidad, cómo está la economía argentina hoy y cómo va a finalizar este gobierno es la consecuencia de todo un proceso económico que ha llevado a cabo el kirchnerismo. Ellos hacen un poco alarde del crecimiento económico que han tenido durante su periodo a partir de la crisis del 2001, o sea, del 2003, han recuperado el país y dicen que el país ha crecido. Eso es una mentira, porque en realidad el país lo que hizo fue recuperarse, eso es cierto, ha duplicado su PIB en dólares en este periodo, pero logrando una capacidad económica igual a la del 2001, pero no logró, una vez que no hay más mano ociosa, el empleo ya pasó a ser casi un empleo total, digamos, había desempleo, pero no mucho. Para expandir la economía, para expandir la capacidad productiva, hace falta inversión, ahorro y luego inversión, lo cual en la Argentina no se ha dado. Se ha llegado a recuperar la economía, se ha llegado a cubrir el empleo, pero esto fue como consecuencia no de productividad del país, sino del empleo público, del gasto público, lo cual después ha salido una crisis, pero no es sostenible en el tiempo. De hecho, Argentina, en este momento somos el país con el mayor gasto público en relación al PBI del continente, el tercero del mundo, y tenemos la presión tributaria más alta del planeta sin que se pueda llegar a cubrir los gastos que tenemos. O sea, es una presión insostenible, un gasto insostenible que ni con la mayor presión tributaria de nuestra historia se logra sostener. Eso ha llevado a que sin ahorro y sin inversión la Argentina no pueda crecer, digamos, no llegó a salir después del empleo, no llegó a seguir expandiéndose. Y al ser el empleo público insostenible en el tiempo, terminamos en la situación en la que estamos hoy, bajando con la inflación que se va dando por el gasto público, que tenemos un déficit fiscal de unos 8 puntos, que es récord en la Argentina en nuestra historia, desde la hiperinflación, no de la historia. Tenemos una inflación que termina generando desempleo y estamos en la recesión en la que estamos hoy. Además, nosotros lo que se pudo haber hecho en su momento, en vez de salir adelante con empleo público, se puede haber generado empleo privado porque teníamos una situación internacional muy favorable, cosa que está terminando. Teníamos tasas de interés internacionales muy bajas
y tenemos un crecimiento sostenido tanto de China como Brasil, que son los principales compradores de nuestros productos. Eso ya no se está dando, evidentemente, como temas que van a tratar. China está en realidad no bajando, sino que está desacelerando su crecimiento, Claro. por lo cual ya no tiene la capacidad de comprar commodities como venía comprando, lo que primero es malo porque no nos está comprando a nosotros. Segundo, que la menor demanda baja los precios de las commodities, lo que nos afecta directamente. Además devalúan ellos para tratar de sostenerlo a su de vez ellos. devalúan, por lo cual se alienta a las importaciones en Argentina y se desalienta a nuestras exportaciones. O sea, se hace cada vez más difícil a su vez conseguir divisas, las cuales va a necesitar el próximo gobierno, porque tiene 85.000 millones de dólares que pagar de vencimiento de deuda, que pagar desde el año que viene hasta el 2019. Y no va a haber que buscar una alternativa para conseguir divisas. ¿A tu juicio faltó inversión para poder complementar de alguna manera los niveles de consumo que tiene Argentina? Es decir, ¿había más demanda que oferta en todo caso? Sí, faltó inversión, pero porque no ha sido alentada la inversión. En un país con inflación, bueno, ahora estamos cerca del 28%, pero que estuvo 30% y llegó hasta casi 40% de inflación, no hay cálculo económico de las empresas. Entonces, imagínense, como para que vean lo que es la inversión, cómo se considera riesgosa la inversión en Argentina, Sí. que tenemos una de las tasas de interés más altas, o sea, la tasa de interés que se paga en Argentina es de las más altas del mundo. Sí. De hecho, es más alta que Irak y que la de Nigeria, que son países que están enfrentándose a Al-Qaeda, a ISIS y a Boko Haram, y se sigue considerando más riesgosa una inversión en Argentina que en estos países. Es decir, imagínense quién puede venir tanto del exterior a invertir en Argentina como los mismos empresarios argentinos, quién va a querer seguir arriesgándose acá. Entonces se fugan empleos, porque la inversión se va a otro lado, se fugan empleos, se fugan divisas y estamos en la situación que estamos. ¿Vos creés que podés dividir en dos periodos? Es decir, el periodo Néstor Kirchner fue un periodo de alguna manera aprovechando precisamente esos niveles de crecimiento que permitió los superávit gemelos para pasar a un periodo de expansión del gasto público como el que tenemos en este momento, que supera concretamente los niveles de recaudación y tiene asistencia de todo tipo, más allá de la emisión del Banco Central, del ANSES. ¿Se toma todo lo que anda dando vueltas, se toma? Sí, en realidad, como te digo, el periodo de Kirchner fue un periodo de recuperación que ha llegado a un límite con él, después vino Cristina, pero llegó a un límite de crecimiento que ya más allá de ahí, si bien le pareció que tuvo un crecimiento sostenido, llegó a un límite. Él no podía crecer más que eso porque no había inversión. Y al no haber inversión es como, no se permitía no se permitía ahorro, no permitía ese ahorro ni inversión, sino no pudo expandir la productividad argentina en el periodo de Cristina. Kirchner pudo hacerlo porque fue con empleo público, mucho gasto público, no hubo realmente inversión genuina en Argentina en ese periodo. Entonces sí, fue un periodo más positivo que el de Cristina, pero porque agotó todos los recursos del Estado que pudo. Después ya más allá de eso no se podía crecer y por eso termina Cristina en un momento como en una meseta y después cayendo, digamos. Fue una coincidencia de haber agotado los recursos, el buen desempeño de Kirchner. Ahora, ¿qué pasa con el que viene? Porque Argentina viene tirando plata al mercado, rescatándola, pagando 30%. Los 1.000 y pico de millones de dólares que tomó, está bien que es una tasa del 0,71, pero ajustable el dólar al momento en que realmente se produzca el vencimiento de estos 1.080 y pico millones de dólares que han tomado, con lo cual de alguna manera significa que vos ajustás de la misma forma que la inflación, aunque no con el índice del INDEC o con el del PBI. Claro, exacto. Bueno, en realidad el gobierno que viene lo va a tener difícil. El ajuste se da. O sea, el ajuste en Argentina se viene dando, eso que dicen, este es el candidato del ajuste, este no. Sí. Todos van a ser candidatos del ajuste porque el ajuste tarde o temprano se va a dar. De hecho se está dando, porque el ajuste se da con el despido del empleado privado, como por ejemplo Cresta Roja, un caso de que hubo 5.000 empleados despedidos. Eso es una forma de ajuste. La inflación es otra forma de ajuste, porque la inflación se da para financiar el déficit fiscal, que es de 8 puntos. La única forma de financiar lo que tienen con emisión monetaria. Entonces, se va dando este ajuste. La cosa es si el ajuste es un ajuste ordenado o no es un ajuste ordenado. Yo creo que por ahí los candidatos deberían sincerarse un poco en eso para que la gente sepa en qué va a consistir ese ajuste. Bueno, hasta ahora no había nadie que Hasta hablara. ahora nadie habló ahora mucho. La ministra de Economía de Scioli dijo,
hay escasas reservas. Claro. Es decir, no se puede salir del cepo. De a poquito se van sincerando, digamos. Es decir, que el cepo hay que seguirlo manteniendo porque no hay plata para poder salir no hay dólares para poder salir del cepo. Eso es cierto, pero por ahí eso confunde un poco el mercado. Confunde, si es tan gradual, digamos, confunde el mercado en el sentido de, ¿y van a hacer un cambio o no van a hacer un cambio? ¿Van a seguir con las mismas políticas o no? Si vos un gobierno nuevo tiene un año para mostrar qué es lo que va a hacer. Si no lo muestra, ya empieza a perder confianza y empieza a patalear, digamos. No sé cuál candidato será, pero yo creo que todos van a tener que hacer un ajuste de manera ordenada. Lo que sí, tiene un contexto internacional mucho más favorable. Ya tenemos mucho más difícil conseguir divisas porque China está decreciendo, Brasil está en un déficit técnico. El gobierno de los Kirchner entre el 2003 y el 2014 consumió el equivalente a 2 Plan Marshall, uno solo fue suficiente para recuperar a 18 países devastados en la Segunda Guerra Mundial. Contó con 2 planes Marshall gracias a la exportación de oleaginosas y de cereales y fueron dilapidados. Y el próximo gobierno no va a contar con eso, porque como te digo, las commodities, con el decrecimiento de China, va a bajar. Entonces, la divisa además, no va a llegar. El valor de las commodities ya el valor de las commodities baja, además, no solo por el dólar, sino por el mismo falta de demanda, digamos. Ahora, el blue es un mercado chico, es cierto, es un mercado chico, pero un mercado referencial. De alguna manera todo el mundo lo toma porque lo tiene como un elemento de y es lo que se consigue, digamos. De referencia. Ahora, si me decía Alfredo Blanco hace unos días que si vos tomás el monto total de reservas por la cantidad de emisión, te da $1 de 14 pesos. Es decir, que los 15 y pico que está en este momento reflejan de alguna manera la realidad. Ahora, Argentina no devalúa. ¿Qué va a pasar? Porque el no devaluar no se hace competitiva, por un lado, todos los otros países devalúan, con respecto a Brasil estamos en desventaja con respecto a otros países. Bueno, el atraso cambiario es un problema impresionante porque inclusive ahora China es como el artífice de la economía mundial en este momento, devaluó el yuan en un 5%, y eso a su vez compite con las otras monedas que también están microdevaluando sus monedas, y Argentina no puede, por la inflación que tiene, no tiene ni siquiera la posibilidad de devaluar. Entonces, competitivamente, nuestras exportaciones son productos caros, nuestros productos son productos caros que no son comprados, nos conviene importar, lo que está matando, además de lo que ya la economía interna ya viene matando al productor nacional, por la inflación, por las altas tasas de interés, tampoco va a poder vender afuera, entonces el empleo nacional está cada vez cayendo más. Yo creo que va a ser un poco cuestión de sincerar la economía, lo que va a tener que hacer el próximo gobierno. Y también, de todas maneras, sincerándola, haciendo las cosas correctas, va a tenerla difícil porque tiene un vencimiento de deuda de 2016 a 2019 en 85.000 millones de dólares. Sin poder conseguir divisas va a ser muy complicado. Por eso va a haber que votar, la gente tiene que votar al candidato que proponga las cuestiones más ordenadas, que sincere un poco más, en vez de andar con el discurso vago, sincerar un poco más lo que van a hacer y que la gente sepa cuál va a ser el programa a seguir. Porque si no vamos a hacer, si el gobierno sigue si un próximo gobierno sigue con lo que se está haciendo ahora, que creo que ninguno de los candidatos haría eso, vamos directamente a un pozo, digamos. Ahora, vos decías de la cantidad de dólares, digo, se utilizaron muchos dólares para pagar deuda. Para pagar deuda. Pero debemos más que antes. Hicieron una relación bueno, bastante complicada, ¿no? El otro día se dio una situación muy graciosa porque en la página del Ministerio de Economía figuraba la propaganda del plan, no me acuerdo si es desendeudar o cómo es el plan, que dice que el objetivo es Argentina, cero deuda para el próximo periodo, que haya cero deuda. Y arriba se anunciaban los resultados del nuevo Bonar 17. Es decir, por un lado te anuncian que se están desendeudando, pero en la noticia de arriba te dicen cómo están endeudándose. Es decir, esto es una gran mentira y que la gente se está creyendo un poco esta farsa porque son eslóganes que la gente no se cuestiona, pero que deberían cuestionarse un poquito más. Ahora, Maximiliano, ¿qué sucede con el tema de la competitividad, como decías vos? Porque, a ver, si no movés el dólar, la competitividad se cae, no hay. Y el industrial se ve en desventaja con sus propios productos. Ahora, si vos movés el dólar, eso impacta en el salario. ¿Cuál es la solución en este caso? Y yo creo que, lamentablemente, había que sincerar el dólar. Habría que, no sé si devaluar, había que sincerar lo que el mercado pide, digamos, claro. Está pidiendo. Liberarlo, digamos, lo que el mercado pide. Lamentablemente sí va a impactar, no va a ser algo... Ahora, no liberás, pero hay reservas para poder soportar el... Sí, va a ser una situación difícil. Sea como sea, va a ser una situación difícil. Pero si no lo hacemos así, yo creo que vamos a terminar una mentira como fueron estos primeros 5 años de gobierno,
en el que la gente se piensa que estamos bien, pero que en las consecuencias van a terminar siendo peores, porque en un momento va a ser insostenible. En cambio, de esta manera, por lo menos, si sabemos cuáles son las reglas del juego, sabemos que estamos con dinero real, que estamos con una situación económica real, y que con la exportación, yo creo que si se saca un poco también las retenciones, sí. Con las exportaciones, si bien las commodities van a bajar, no vamos a ser tan competitivos, con las exportaciones vamos a recuperar un poco de dólares que nos va a permitir dentro de todo equilibrarnos, porque ahora también estamos exportando menos, hay mucho trigo que se tira, porque no conviene directamente, o no se siembra. Claro, el productor no le conviene. Hace poco estuve en Ballesteros y vos ves campos, 1 sembrado, 3 no. Ya no es conveniente, te conviene distraerte en otras actividades, ver qué cosas productivas en Argentina, pero ya el campo no está siendo tan productivo como lo era. Y es nuestro caballito de batalla, entonces si no lo usamos como se tiene que usar, vamos mal, y es lo que ha demostrado este gobierno. Ahora, si el próximo gobierno lo alienta un poco más el campo, le deja de quitar, va a ver que va a entrar dólares. Mejor le quita de a poquito, pero va a entrar más dólares. Aparentemente hay tres figuras que de alguna manera serían los ejes, o mejor dicho, los responsables económicos, sea quien gane la elección en octubre. Bain, Melconian, Labaña. Sí. De los tres, ¿con cuál estás más identificado? A mí me gusta Melconian, la verdad. ¿Te gusta Melconian? Sí, Labaña yo creo que fue el artífice de lo primero que te digo, del primer periodo Kirchner, de los primeros 4 o 5 años de recuperación artificial, no fue una recuperación real. Y bueno, y para mí Melconian es un poquito más el que habla un poco más de sincerar la economía, de tener una economía planificada, claro. no andar los ponchazos como están andando ahora, porque ahora hay desempleo y de repente te dan un plan social que está bien, un plan social está bien porque no podés dejar a una persona que ande en la indigencia, está bien, pero ellos generan el desempleo y la gente no es consciente de eso. El empleo y el desempleo no se da porque son Estados Unidos, porque son Nueva Zelanda y nosotros somos Argentina, entonces los empresarios son malos y no emplean, sino porque no hay condiciones para emplear. La culpa del desempleo es del gobierno. Entonces, en ese sentido, hay que buscar una generación de empleo privada que permita planear la situación, digamos. Maximiliano, gracias por venir. Te lo agradezco. Cuando regresemos hablamos con Alfredo Esclarec Curuchet. Muy bien, Maxi. Muchas gracias. Te agradezco muchísimo. Chao. Bueno. La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya la educación superior pública y privada. Si usted es un profesional en ciencias económicas, aunque trabaje en relación de dependencia, debe matricularse en el Consejo de Ciencias Económicas. Marco Aurelio Sosa, 58 años liderando en caños de acero. www.marcoaureliososa.com.ar. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Instituto San Agustín, IMIX, CIAFA, Sistema de Autorización y Provisión de Medicamentos Oncológicos, certificación normas ISO 9001. Bien, tema Brasil, la crisis brasileña, el impacto en Argentina, el desempleo y el impacto social. Alfredo Esclarec Curuchet es el director del CIPES. ¿Cómo te va, Alfredo? ¿Qué tal? Buenos días. Nos tiene mal Brasil, ¿no? Bueno, en realidad, digamos, está Brasil y ahora, digamos, se suma China. ¿No? La caída del precio de la soja. La verdad que estamos, digamos, en un momento muy complejo, muy complejo, en donde se dan, digamos, varios factores al mismo tiempo y, bueno, la verdad que eso genera, digamos, mucha preocupación de qué va a pasar a futuro y cómo vamos a lograr sortear estos meses que vienen y esta situación que viene. Con Brasil entró los otros días técnicamente, oficialmente en recesión.
está cayendo al 1,6%. China también se está desacelerando. Justamente anoche salieron datos que indican que la producción industrial sigue cayendo. Por eso estamos teniendo hoy, ayer y estos días, una caída muy importante en las bolsas mundiales. El viernes viene cayendo más de 2%. Ayer, el jueves cayó 2%. Estados Unidos, la bolsa de Estados Unidos, y el viernes 2%. Sí. Estamos hablando que se ha, digamos, desaparecido mucho valor en el mundo entero. Y bueno, lo que está generando preocupación es justamente que esta desaceleración de China genera dudas de cómo viene el crecimiento mundial. Y bueno, cuando hay problemas de crecimiento mundial, obviamente que eso también afecta, cae el precio del petróleo, que en realidad nosotros en Argentina, como importamos, no nos viene tan mal. Yo diría, habría que hacer bien el cálculo, pero hasta puede ser algo positivo. Unos cuantos miles de millones de dólares podemos ahorrar. Exactamente, como importamos alrededor de 12.000 millones, hoy por hoy eso sería alrededor de 6.000 millones de dólares, o sea que es importante. Pero bueno, al mismo tiempo también la caída de la soja, y realmente hay que ver qué pasa en estos próximos, yo diría días, porque se está moviendo todo muy rápido, y digamos, y si esta caída en la soja continúa, y de las materias primas en general, ¿no? Sí. Eso obviamente también impacta fuertemente, no solamente a nosotros, a Brasil, a Chile, a toda Latinoamérica, bueno, Venezuela ni que hablar. Entonces, la recesión en Brasil está haciendo también caer la venta de autos que fabricamos acá, ¿no? O sea, el impacto naturalmente se tiene particularmente en la industria automotriz en la Argentina y particularmente en Córdoba, ¿no? O sea que... Exacto. Y aparte tenemos también justamente que Brasil devaluó más de un 36% en este último año, con una inflación relativamente baja, con lo cual nosotros estamos perdiendo competitividad. Hice un pequeño ejercicio, ¿no? Si uno fabricaba algo en Argentina hace un año y en Brasil que costaba $100 producir hace un año, hoy producir eso mismo en Argentina saldría $107 y en Brasil $70. Entonces, y eso en un año. Venimos ya de un proceso de perder competitividad contra Brasil, pero este año se ha reforzado, ¿no? Ahora, este descalce que produce estas relaciones económicas, ¿cómo cree que se puede llegar a superar? Particularmente en el caso nuestro, ¿no? Claro, bueno... Tenemos un déficit, como decía recién Bau, que está en el 8% de 8 puntos de... históricamente... El problema fundamental es que nosotros tenemos una inflación alta y entonces si no hubiera ningún tipo si Brasil no devaluara, nosotros igual estamos perdiendo competitividad porque ellos tienen una inflación baja y nosotros una alta. Ahora encima ellos devalúan, entonces perdemos más competitividad. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? También devaluar. Ahora, ¿lo podemos hacer? No. ¿Por qué? Y porque tenemos una inflación alta y en un ambiente inflacionario alto, cuando vos devaluás, se va a precios inmediatamente. A diferencia en Brasil, ellos depreciaron su moneda y la inflación aumentó 1 o 2 puntos. Pasó de 6% anual, ahora está en 9% anual. Bueno, no es nada, digamos, alarmante, pero acá cuando se devaluó a principios del 2014, inmediatamente se reflejó en un aumento de la inflación. O sea, no logramos, esa devaluación no tuvo un efecto de mejorar el tipo de cambio real o la competitividad del país, ¿no? Sino que se fue directamente a precios. Por eso hay esa sensación de que devaluar es algo malo para el asalariado. Por supuesto que si se va a precios es algo malo, pero muchas veces, por ejemplo, en el 2001-2002 no se fue totalmente se fue un poco a precios, pero no del todo, o sea que depende. ¿Por qué crees que el gobierno soslaya todo este tipo de hechos que estás planteando vos, que planteaba Maximiliano hace un rato? Es decir, ¿no tiene más respuestas?
Bueno, el problema es que es un Porque problema... ha llegado a un cuello de botella en el que prácticamente no se puede mover y si sigue moviéndose se asfixia. El problema es que estamos en una situación en donde, de cierto modo, nos hemos gastado todas las reservas que teníamos, ¿no? O sea, la flexibilidad, digamos, de poder moverse un poco, de poder devaluar un poquito. 52.000, 53.000 millones de reservas, pasamos a reales, poner que llegan 26, 27, 28.000 millones. Exacto, y ya tenemos un déficit fiscal, estamos con una inflación que si bien ha bajado, está en alrededor de un 20%. Entonces, el espacio, digamos, el poder que tiene el Estado para tener políticas, para poder enfrentar estos problemas, está muy acotado, justamente porque nos hemos comido esos grados de libertad, digamos, que otros países sí tienen, como Brasil todavía tiene cierto espacio de poder, por ejemplo, devaluar sin que se vaya a precios. China también, digamos, tienen posibilidades de hacer cosas para reactivar su economía. Nosotros estamos muy acotados. Dependemos de los cómo. Y me parece que a medida que más pateamos para adelante la solución, después más difícil se hace solucionarlo, ¿no? Y más costoso, obviamente, en términos sociales, económicos y, por supuesto, en términos políticos. Ya que tocaste el tema social, el impacto del desempleo. Ahora está la pelea por cuántos puntos más o menos tiene cada provincia. Chaco 0 puntos de desempleo, una cosa realmente insólita. ¿Cómo lo ven usted? ¿Cómo lo mide el CIPES? Bueno, digamos, la inflación y el desempleo son los dos indicadores del INDEC que tienen menos credibilidad. Con lo cual no tomo con una pizca de sal esos datos de desempleo que indicarían que a nivel nacional estamos en un 6,6% y que sería el nivel más bajo desde el 2003 a la fecha. Es una cosa increíble. Claro, eso, digamos, no lo creo. Para nada, digamos, o sea que no tienen nada de credibilidad. Y la verdad que es lamentable que sigamos discutiendo sobre las estadísticas, la credibilidad, cuando, digamos, estamos hablando de un tema tan serio como es el desempleo, como es el subempleo y como es la situación económica actual digamos, y cómo va a evolucionar. Y seguimos discutiendo sobre la credibilidad de las estadísticas. Yo pensé que Kicillof realmente iba digamos, arreglar el INDEC, pero no. Digamos, no podemos discutir sobre la situación real actual, no conocemos la realidad, digamos, y si no conocemos la realidad, también se hace muy difícil encontrar las soluciones. Y justamente en esta situación en la cual estamos, que es tan delicada, necesitamos, digamos, trabajar como un cirujano. O sea, no podemos venir y hacer un mega ajuste o una mega devaluación, porque eso, digamos, primero no va a ser la solución, porque se va a trasladar a precios, con lo cual no va a tener, la devaluación no va a tener ningún efecto positivo, todo lo contrario, va a tener un efecto negativo. Entonces, para solucionar los temas tenemos que ir como un cirujano. Y si no tenemos estadísticas, la verdad que también hasta se hace muy difícil ir como cirujano, ¿no? Entonces, me parece que estamos en una situación muy compleja y bueno, evidentemente que el gobierno quiere patear la cosa, quiere dejar el gobierno y que la agarre el próximo. Y el tema es que la solución a esto es muy difícil para un político plantearlo. Yo entiendo, digamos, que nadie quiere hablar de devaluación, de ajuste, etcétera. El problema, digamos, es que necesitamos hablar francamente de los problemas que tenemos y poder debatir cómo los solucionamos, porque ahí también hay debate, no es que todo el mundo, todos los economistas tienen la misma idea, digamos, de cómo hay que hacerlo, ¿no? A mí me parece que, digamos, en el centro de la preocupación para solucionar este tema tiene que estar justamente el tema de la pobreza, de que no sea nuevamente los que menos tienen sean los que terminan pagando los mayores costos, ¿no? ¿Vos crees que esta es una visión maquiavélica de la política que está empleando el kirchnerismo en decir, tratar de llegar, por ejemplo, esta toma de 1.086 millones de dólares, que de 1.500, porque primero eran 500 millones, después eran 1.500 millones de dólares, esto de tomar 40.000 millones al 30%, es llegar hasta
fines de diciembre entregar el gobierno, el que venga haga el ajuste y decir nosotros nos fuimos, éramos progresistas. Los que hicieron el ajuste neoliberal son ustedes. Sí, Para dentro de 4 años posteriores volver ellos con la fascinación del mundo progresista. Y sí, me parece que es, digamos, la idea, digamos, cuando hablamos, hay mucha gente, por ejemplo, para dar un ejemplo, que hablamos de Menem, y la gente dice, no, yo con Menem estuve muy bien, con Menem o con Cavallo estuve muy bien, etcétera. Claro, pero lo que pasa es que muchas veces las decisiones de política económica toman tiempo en exteriorizarse, ¿no? Sí. Entonces, hubo muchas decisiones que se tomaron que fueron muy malas para la economía. Sí. Lo que pasa es que, claro, quizás durante un par de años se logró esconderlo, pero después finalmente tuvo el efecto. Alguien me decía días pasados que si se liberara la importación, la cantidad de productos importados que entrarían, terminarían haciendo exactamente el mismo efecto que hizo la política Martínez Dios. Es que no existen, no tenemos los dólares para liberalizar las importaciones. Digamos, para comprar bienes de afuera necesitamos nosotros también exportar. Y si vienen cayendo las exportaciones, por lo que decíamos, por el precio de la soja, porque nos compran, los brasileños están comprando menos autos. El precio de la soja implica menor cantidad de retenciones, menor cantidad de ingresos para el gobierno. También genera también un problema fiscal, ¿no? La verdad que es muy complejo y bueno, creo que estas últimas noticias, digamos, de China, de Brasil, ya no, junto con nuestros problemas internos de inflación, de déficit fiscal, de aumento de la pobreza, de falta de inversión, sí, de una economía estancada que llevamos 2 o 3 años. Esto que vos planteás son asignaturas, yo diría, de primer nivel, de tratamiento inmediato o de soluciones prácticas para dejar por lo menos ordenada la economía para el gobierno que venga, sea el signo que sea. Pero me da la impresión que nos detenemos en cuestiones pueriles como, por ejemplo, a lo mejor puede ser bueno o malo, no digo que sea bueno ni malo, pero digo, no se ataca el centro o el nudo gordiano del problema con mandar una ley al Congreso para que todas las empresas del ANSES no puedan ser vendidas si no tienen la autorización del Congreso. Es decir, creo que estamos equivocando, digamos, de alguna manera, el rumbo de la política, el rumbo de las decisiones políticas. Sí, igualmente, concretamente, esta idea, digamos, de blindar un poco a las empresas que el Estado tiene participación accionaria, me parece una buena idea. Porque uno de los problemas que tenemos en este país es esta cosa de ir de un extremo a otro. Ni bueno ni malo. Digo, la oportunidad. Por supuesto que no se está discutiendo ni se está haciendo cosas para solucionar el problema, digamos, fundamental, ¿no? Pero volviendo a este tema, me parece interesante esta idea, porque aparte un problema es que como país vamos de un bando al otro, o sea, vamos de privatizar, vamos después a estatizar, y después a privatizar, a estatizar, y eso realmente no es para nada bueno, y necesitamos tener un poco de estabilidad, y a mi entender, por supuesto que eso hay distintas ideas, pero a mi entender, no es mala idea que el Estado tenga cierta participación en la economía, ¿no? Alfredo, ¿cuánto es el porcentaje que manejan ustedes de desempleo? De desempleo no tenemos datos porque son los datos del INDEC. Nosotros no medimos el desempleo. Y la verdad que no podemos decir un dato. Digamos, en Córdoba se dice que el desempleo está en el 10%. A nivel, es raro que, por ejemplo, Rosario tenga el 8%, que el conurbano bonaerense tenga el 7 y pico, que a nivel nacional, bueno, que el Chaco 0. La verdad que no tengo una cifra, pero mucho me temo que hasta puede ser, o sea, que el 10% no sea un dato real, equivocado. O sea, en todo caso puede hasta estar por encima de eso, ¿no? Pero bueno, la verdad que no tengo un dato, porque es aparte un dato muy difícil de medir. ¿El consumo cómo está? Los precios y de la inflación, de los alimentos que nosotros medimos, lo que tenemos es que ha habido una fuerte desaceleración desde el año pasado,
que nuestro indicador, el índice barrial de precios, llegó al 40%, y hoy está en el 18% anual, de aumento anual, ¿no? O sea que se desaceleró fuertemente. Muy fuerte. Ahora, lo que vimos este mes y el mes pasado es que nuevamente han empezado a aumentar un poquito los precios. Los precios. Y van de la mano, digamos, que llegaron los aumentos salariales, ¿no? Entonces, nuevamente... Se trata de recuperarlo. Se desaceleró por el freno de la economía, porque los sueldos no alcanzaban, y ahora que vienen los aumentos vuelven a subir, con lo cual vamos a ver si realmente estos aumentos salariales realmente implican un aumento para la gente, ¿no? El famoso círculo vicioso. Y claro. Alfredo, gracias. Bueno, muchas gracias. Cuando regresemos, Néstor Moquia. Ahí le volvemos a dar. Hola, soy Cotrequito. Quiero darte unos consejos. No arrojes residuos en la calle. Usa los cestos papeleros. No tires residuos en terrenos baldíos. Y los días feriados no saques la basura. Recordá que mantener esta ciudad limpia depende de todos. Ciudad limpia, ciudad mejor. Cotreco, higiene urbana. www.cotreco.com. Muchos cordobeses tenemos la sensación de vivir con lo justo, que para más no alcanza. Y hay mucho de cierto en eso. Por ejemplo, Ada Bustamante, docente, alquilaba un pequeño departamento y se privó al máximo de todo lo que la mujer puede querer. Salida, ropas, calzado, billutería, etc. O Jorge Gaido, vendedor ambulante, no tiene auto todavía, no tiene cable, no sale de vacaciones, etc. O también Ada Massa, ama de casa, que tampoco tiene auto o moto todavía, ni tiene internet, ni un aire acondicionado siquiera. Todos ellos tienen algo en común. Lograron la casa propia a través del sistema Horizonte. La casa mínima inicial tal vez, y después se ampliaron. Entonces es cierto que vivimos con lo justo, pero hay que ver a qué le damos prioridad. Ellos achicaron el gasto, se tuvieron fe y tomaron la decisión. Primero la casa propia, para ellos, para sus hijos, y después viene lo demás. Usted también puede. Horizonte, los pies sobre la tierra. Aberturas Urbantec, tecnología alemana, producción argentina, www.urbantec.com.ar. Inversia Mediterránea de Inversiones, SRL. Desde hace mucho tiempo esta parte analizando lo que ocurre precisamente en la relación del narcotráfico con los referentes sociales. Y estos narcotraficantes que eventualmente son delincuentes, se han transformado precisamente en referentes sociales, que es absolutamente discutible desde todo punto de vista. Pero Néstor lo ha analizado y lo ha profundizado desde mucho tiempo esta parte, y queremos hablar con él. ¿Qué es lo que está pasando concretamente en los barrios de Córdoba y en muchos barrios de la República Argentina? Néstor, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Bien. Así que narcos ahora son referentes sociales. Algo de eso hay, por primera vez en la provincia. Nosotros con algunas organizaciones sociales con las que trabajamos hemos detectado en distintos barrios de lo que se denomina el segundo cordón de urbanización, sobre todo el que está colindante con la circunvalación, que ya no llegan los centros vecinales, los CPC y todo eso. Actividad que va más allá de la cocina, la menudencia, la venta, digamos, de alguna cosa, sino que empieza a haber algo de actividad social, resolviendo problemas que anteriormente resolvía el Estado, o debiera resolver el Estado, o que resolvían los referentes sociales o los que se denomina punteros políticos, ¿no? Desde resolver un problema de una silla de ruedas para un familiar discapacitado a prestarnos el auto para un cumpleaños de 15. A nosotros nos llamó la atención porque, digamos, a partir de que aparece en varios barrios, porque alguien está pensando el tema, digamos,
No hay actividad coordinada en esto que supere exclusivamente el problema de la venta, o sea, el problema del intercambio monetario por mercancía, por pasta base, por paco, por lo que sea. Y eso nos llevó a una alerta, porque vos fíjate que en la última campaña de la provincia, o en todas las campañas políticas que hicieron este año, nadie toca el tema del narcotráfico. O sea, en esta provincia nadie toca el tema del narcotráfico. Y hay muchos debates en el medio. Bueno, ahí es el único que yo, Aurelio García del Orrio, que es el único que está metido en ese tema. Sí, pero en una soledad total. Una soledad total y por ahí planteándolo desde un esquema hasta como si la cosa represiva fuera a resolver. O sea, que el perejil o el pibe que fuma un faso, o sea, en un recital, por llevarte, o sea, lo que hizo De la Sota, o sea, armó la superbrigada esta de 220 oficiales, lo primero que hicieron fue un allanamiento sobre la terminal de Bondi, revolvió bolsos y mochilas de pibe que iban a la sierra, sacó, y eso fue la primera actividad, y metió vía código de faltas casi 800 detenidos. Ahora, objetivamente, vos fíjate, nacionalmente, te pongo este ejemplo nacional, del 100% de los casos detenidos con la ley 23737, creo que es, solamente el 3% está vinculado a causa de narcotráfico, el 97% es todo consumo en vía pública, una cosa que es una verdadera farsa, porque el problema nuestro que este país ha dejado de ser exclusivamente un país de tránsito para en alguna medida empezar a producir, para en alguna medida empezar a distribuir. Ahora, objetivamente en los últimos 30 años es un fenómeno que viene por el costado, que empieza a resolver cuestiones económicas en parte de la población más vulnerable, que hay que sacarse de la careta, digamos, todo el ambiente social, político, cultural, no lo debate, pero objetivamente esto existe. Hay números, o sea, no se conocen, por ejemplo, no tenemos diagnóstico, o sea, no tenemos números, así como no tenemos con el INDEC, cifras de pobreza reales, no tenemos diagnóstico acerca de cuántos pibes están en situación médica para resolverlo. No sabemos de qué estamos hablando en términos de plata viva que se mueve a través de esto. Si uno se empieza a analizar, podemos estar ante una economía paralela que se está moviendo en función de la venta de droga, ¿no? ¿Y por qué este país no sería igual que no sería igual que México o que Colombia? O sea, está bien, porque no producimos, porque no tenemos plantas, o sea, está bien. Ahora, ese no es el único elemento. Argentina es el país de mayor consumo de cocaína de América Latina. Entonces, nosotros lo que sí vemos es y por eso lo planteamos en la campaña de progresistas con nitidez, o sea, porque este tema es un tema que corta muy ancho, hay una economía paralela, empezamos a detectar acción social sobre los punteros del territorio, hay una convivencia con la policía y el Estado no hace nada. O sea, nosotros estamos planteando que es necesario, lo hemos planteado ya en el Congreso de la Nación, que es necesario instrumentar un programa de protección a testigos, igual que se tiene en la lucha por los derechos humanos y los delitos de lesa humanidad, para proteger al vecino o la vecina que denuncien no únicamente la existencia de una cocina en el barrio, sino que aparte denuncien la convivencia del patrullero que pasa por la puerta y mira para otro lado. Objetivamente, ese vecino o esa vecina denuncia una situación de ese tipo, le queman la casa, lo echan del barrio. ¿Y dónde está la protección del Estado sobre ese? El arrepentido, el que toma la decisión en determinado momento de decir, bueno, ¿quién lo protege? Tienen que comprobar que la denuncia, la verdad que es, y nos preocupa, porque nosotros siempre solemos, por esta cosa muy cordobesa, ¿no? Decir, bueno, no, en Rosario pasa porque los rosarinos, ¿no? Pasa en la 1114 en Buenos Aires, en la capital. No, pasa acá, amigos. Y esto, vos fíjate una cosa, las distintas principales ciudades están manejadas por distintos signos políticos. Es una responsabilidad de la clase política. La clase política no lo está resolviendo para nosotros por distintas causas. En algunos casos por inoperancia, en otros casos porque no lo puede ubicar la problemática, y en otros casos por connivencia. O sea, no nos cabe la menor duda
que al final del caminito, así como estamos seguros que una parte de la fuerza de seguridad está involucrada, está la política. ¿Esto cómo se resuelve? Reformando la Policía Federal, haciendo que la Policía Federal no vigile únicamente a los porteños, sino que la Policía Federal tuviera un departamento específico de delitos peligrosos, que en ese departamento específico estuvieran participantes la sociedad civil, que esos oficiales tuvieran una actividad bien paga, no como objetivamente ocurre hoy en todas las fuerzas de seguridad. Ahora, hasta que no asumamos de que es un problema que se nos viene, tenemos en poco tiempo una economía al costado. Es más, creo que ya están identificados y ya tienen categorías: perro, cadete, claro, soldadito. En Rosario, un periodista, un muchacho del Frade, Carlito del Frade, que salió de diputado provincial con el grupo de Genaro, muy interesante, hizo un estudio, vos fíjate, él hace un estudio sobre todo de pibes, digamos, ¿no? Entonces dice, bueno, menores de 18 están cobrando 6 lucas por cuidar un pasillo, y mayores de 18 con delivery, o sea, con motito para repartir, está cobrando 12.000 pesos. Estamos hablando de una economía en paralelo. ¿Qué pibe resuelve con 22 años un salario de ese tipo cuando el salario promedio de los empleados de comercio está en 5.500 pesos? Claro. Entonces, la política tiene que dejar de mirar para el costado. Ahora, vos fíjate, la campaña electoral de la provincia, y no sé si ayer en el debate de los intendentes, pero nadie quiere hablar de este tema. O sea, Ahora, hay un dato significativo en todo esto, que es, digamos, la inopia política de quienes gobiernan. ¿Por qué te digo esto? Porque, a ver, el narco terminó reemplazando en esta función social de pagarle la fiesta de 15 a uno, de prestarle el auto para el fin de semana a otro, de comprarle el kiosquito a otro, o de, qué sé yo, de hacer asistencia social. Esto afecta al puntero político, al viejo puntero político, lo reemplaza al viejo puntero político. Yo creo que el puntero político, al ver perder su importancia política en su territorio, le tiene que haber advertido a quien está por arriba de él lo que está sucediendo. Y ese tiene que haberle comunicado a la más alta autoridad lo que está ocurriendo. Es decir, aquí nadie puede hacerse el tonto. No, yo creo que todo el mundo sabe qué es lo que pasa. Lo que pasa es que detrás de todo esto también está el financiamiento de la política por parte de los narcos. Yo creo que en parte es así, efectivamente. Ahora, vos me decías recién que ponías el ejemplo de Elorrio, que él lo viene trabajando. Lo que pasa es que tenemos una mirada absolutamente distinta. Nosotros pensamos que tenemos 40 años de represión en el mundo, no resolvieron este problema. Por lo tanto, evidentemente, tenemos que discutir realmente una política de despenalización sobre el consumo. O sea, hoy se mete preso al pibe que consume y no al narcotraficante. Ahora, tenemos que abrir el debate. Y lo que fundamentalmente tenemos que abrir es un debate entre la clase política, la sociedad civil, y discutir como política de Estado este problema, porque estamos acostumbrados a debatir el problema de las consecuencias. O sea, discutimos, por ejemplo, quienes dicen, bueno, hay que reprimir, ¿no? O quienes decimos, no, hay que tomar esto como un problema de salud sobre las víctimas, ¿no? Sobre las adicciones. Por supuesto, también hay negocios, las clínicas que están vinculadas, o sea, cuando el Estado se retira, que es el Estado el que debe asumir la protección de esos pibes, digamos, de esos pibes o de otros, digamos, ¿no? Porque no te meten preso por jugar en el casino el salario, ni te meten preso por alcohólico. Ahora sí te meten preso si estás fumando un fast. Entonces, claro, ahora, el tema no se resuelve tampoco con una brigada antinarcótico para el narcomenudeo, cuando lo que vos tenés que atacar es al tipo que lo trae. Lo tenés que atacar al tipo que lo trae y quien lo produce, y la relación de eso con la distribución. La distribución es muy importante en este país, porque a diferencia de otros países de Latinoamérica, donde tienen zonas, digamos, la selva, donde existe, digamos, una protección. Acá estamos hablando de ciudades, o sea, la ciudad está cuadriculada, hay manzanas, las manzanas las protege una comisaría. Como decía Arlanian lo dijo hace un par de años en un seminario después de que dejó el Ministerio de Justicia. Cada comisaría tiene una cantidad una cuadrícula de manzanas.
Esa comisaría sabe dónde está el zapatero, dónde está la escuela, y también sabe dónde está la... Lo que pasa es que ahora las comisarías se cotizan. Lo que pasa es que las comisarías se cotizan, efectivamente. Y tampoco se resuelve con la municipalización o la provincialización de brigadas de policía especiales, que en realidad lo que hacen es diversificar las entradas. Hay que reformar la Policía Federal, hay que construir desde ahí, hay que incorporar la sociedad civil con manejo, y hay que resolver el problema, no de las... O sea, también de las víctimas, el problema de dónde están las causas principales. Néstor, gracias. Muchísimas gracias a vos. Ya volvemos. La Anastasia, buena comida, 24 de septiembre 1035, Barrio General Paz. Restaurant Concert El Arrabal, Belgrano 899. Arte, calidez, sabor y tango. Reina Hada Peluquería. Uriel Gacero, fisioterapeuta, kinesiólogo. Centro Robles, un centro integral de diagnóstico cardiológico no invasivo. La Rañaga 94, segundo piso, 0351-460-1400 o 460-1700. Taller Alam, chapa y pintura, automóviles nacionales e importados. Mariano Benítez, 1794, teléfono 474-1330. Doctora Elvia Guzmán, Derecho Previsional, teléfonos 153-1470-00. Carnicería Sal Si Puedes. Carnes, pollos, cabritos, lechones. Avenida Belgrano 136. Defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la provincia de Córdoba. República de Chile sin número, Parque Sarmiento, Córdoba. Teléfono 0351-598-7620 al 25. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Marco Aurelio Sosa, 58 años liderando en caños de acero. www.marcoaureliososa.com.ar. De a poco, con obras, avanzamos hacia la ciudad que nos merecemos. Ahora agilizamos el tránsito de la costanera con una obra que permite el cruce vehicular por debajo del puente Centenario. Así, quienes circulen en sentido oeste-este de la ciudad tendrán un paso directo sin detener su marcha, evitando el semáforo del Parque Las Heras. Esta obra beneficiará también a quienes ingresen al centro desde Costanera por Avenida General Paz. Sé que te pareció que esperaste mucho, pero han pasado menos de 4 años. Y si no comenzamos antes, fue porque la ciudad estaba muy mal, la municipalidad quebrada y tuvimos que hacer frente a deudas enormes. Pero cuando logramos ordenar las cuentas, inmediatamente empezamos a recuperar servicios imprescindibles para tu día a día. Lo más difícil ya lo hicimos. Ahora sí se puede. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. ¡La Muni! Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Mario de Cara, defensor del pueblo de la provincia de Córdoba. Aberturas Urbantec. Bien, ya no nos queda mucho tiempo. Simplemente me da la impresión de que lo que hemos desarrollado en el programa de hoy me hace recurrir nuevamente a una frase que en varias oportunidades hemos utilizado en el programa, y es de Thomas Mann. Cuando no hay ley, no hay Estado, hay bestialidad. Y cuando el Estado se desinteresa de todas las cuestiones elementales que le corresponden por obligación y además por demanda de una sociedad que ha votado a quien maneja ese Estado,
es cuando realmente suceden todo este tipo de cosas, tropelías, desarreglos, desajustes, que llevan precisamente a la sociedad a vivir al borde de la cornisa. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima semana. De Santander Río. Fabicur Ixa, Marco Aurelio Sosa, Cooperativa Horizonte, Inversia, Instituto San Agustín, Cotreco, Higiene Urbana, Aberturas Urbantec, Centro Robles, Doctora Elvia Guzmán, La Anastasia, El Arrabal, Taller Alam,